bienvenidos. Somos el grupo número 8 de mentoría. Trabajamos el tema víctimas de incidentes viales. Nuestra profesora Isabel Mejía, grupo formado por Karina Giovine, Candela Spitale y Gustavo Benciaruti. Antes de comenzar a hacer una exploración o un análisis inicial de los datos, es importante determinar qué significa un incidente de tránsito. Generalmente es considerado como involuntario y es generado por uno o más vehículos que se encuentran en movimiento y que causan daños a personas o bienes materiales. Además, se ven involucrados los demás vehículos que vienen transitando por las vías en las cuales se produce ese incidente. En este caso, la comuna de Medellín, sobre la cual vamos a trabajar el dataset, fue la propulsora inicial que liberó este dataset de información, de datos que se registraron en los sistemas desde 2014 hasta 2021. Nuestro objetivo ahora es analizar estos datos, comprender su complejidad y obtener información sobre la ocurrencia de estos accidentes para ayudar de alguna manera a disminuir y prevenir los mismos. Siguiente, por favor. Como primera medida, el dataset está compuesto por 19 variables y 236.000 líneas o registros. Esta información, vemos que la descripción de las variables, los nombres de las variables son bastante identificativas y las podemos de alguna manera ordenar, organizar, utilizando variables categóricas y cuantitativas, que son variables estadísticas ya utilizadas. En las variables categóricas ordinales, que indican un orden o una secuencia, tenemos fecha de incidente, hora de incidente, mes, día y grupo de edad. En cuanto a los nominales, que serían las variables que identifican o clasifican los registros a los cuales pertenecen, tenemos gravedad de la víctima, clase de incidente, dirección de incidente, sexo, condición, común y barrio, que son subdivisiones que utiliza la alcaldía de Medellín para dividir y subdividir la ciudad en Colombia. En cuanto a las variables cuantitativas, tenemos las variables discretas y continuas. Discretas porque pertenecen al conjunto de los números enteros, como por ejemplo edad, número de día, que es el día del mes, la hora, que son los dos dígitos primeros de la hora que se mencionaba anteriormente, el año en el que ocurrió el accidente, y el radicando, que hace referencia al expediente sobre el cual identifica el registro que se almacena en la base de datos. Y en cuanto a continuas, tenemos latitud y longitud, que son las ubicaciones geoposicionales del accidente que ocurrió. Bien, siguiente, por favor. En cuanto a la corrección de datos atípicos, vemos que, divididos de la misma manera que mencionamos anteriormente en variables categóricas y cuantitativas, en las variables categóricas hicimos las correcciones de los datos atípicos que se encuentran marcados de acuerdo a cada una de las variables mencionadas, y en ese caso los variables sin informar se mantuvieron porque, digamos, de alguna manera se consideraban como datos nulos. En cuanto a las variables cuantitativas, se pudieron de alguna manera transformar de objeto que identificaba cualquier tipo de variable dentro, que puede ser carácter, numérico, es una combinación, se transformaron todas a numéricos flotantes, y por último, a los sin informar, se transformaron como nulos. La última opción fue transformar los datos atípicos y eliminar los outliers. Por lo tanto, dejamos un dataset, como se muestra en la imagen, que sería el dataset para el cual comenzaría la visualización. La visualización es la práctica de representar datos en forma gráfica para simplificar o ayudar en su comprensión. Como mencionó Gustavo, nuestro dataset estaba formado en su mayoría por variables categóricas, por lo cual el gráfico que más utilizamos para representar nuestros datos fue el gráfico de barras o frecuencias y tablas. En nuestro primer gráfico se observan los valores que toma la variable clase de incidentes, en donde choque es notablemente más frecuente que el resto, y con valores muy pequeños encontramos incendio. En la tabla se muestra la suma total de los registros desde enero de 2014 a septiembre de 2021 inclusive. Se observa que la ocurrencia de incidentes se distribuye de manera uniforme para cualquier día de la semana, con una leve baja los días domingos. La primera gráfica muestra la cantidad de incidentes de acuerdo a su clase agrupado por los meses.
notamos una distribución casi uniforme de la cantidad de incidentes para cualquier mes del año. Levemente sobresalen los meses de agosto y septiembre. En cuanto a la frecuencia de incidentes viales por sexo, la ocurrencia de los mismos en el sexo masculino es más del doble que en lo del sexo femenino. Analizamos la frecuencia de la gravedad de la víctima en los incidentes y es predominante la cantidad de heridos sobre la de muertos. Luego de modificar el tipo de datos en algunas variables y pasarlas a numéricas, pudimos notar valores extremos o atípicos. Mediante gráficos de boxplot, lo notamos en radicando, latitud, longitud y edad. En radicado decidimos no acotarla ya que representa el número de expedientes que se genera en cada accidente. En cuanto a latitud y longitud, lo explicaremos en unos minutos. En la columna de edad se acotaron los valores de 140, que era su máximo, a 100. Había 556 registros mayores a 100 años. En esta tabla vemos el detalle de clase de incidente por comuna. La comuna con más cantidad de incidentes viales es la Candelaria, en donde choque y caída de ocupantes son los valores más altos. La comuna con menores incidentes es Corregimiento de San Sebastián de las Palmitas. Exploración y curación de datos, y luego de las primeras curaciones que se hicieron para la visualización, nos encontramos en variables categóricas, sexo, grupo, edad, comuna y barrio, con el valor CININF y sus variantes, como pueden ver a la derecha. Entonces, lo que decidimos hacer durante esta etapa fue transformar estos valores a nulos, exceptuando la variable sexo, que lo entendimos como que era un género no binario o como que no se completó el campo. Entonces, resultaron estos porcentajes para el dataset, de valores nulos, donde en las primeras variables se ve un porcentaje muy reducido, mientras que para latitud, longitud, comuna y barrio se ve un porcentaje mayor. Cari, siguiente, por favor. Bueno, un problema que nos encontramos durante la exploración fue que, siguiendo las coordenadas de Medellín, con latitud 6 y longitud menos 75, encontramos que en los valores que vimos inicialmente, estos valores de latitud y longitud estaban invertidos, por lo cual decidimos intercambiarlos y resultaron como ven a la derecha. En el boxplot también se pueden ver los rangos iniciales, más bien no se puede concluir mucho de estos rangos, y en el resultado, luego de hacer la curación, se ve como en el segundo boxplot. Cari, siguiente, por favor. Bueno, en la variable de radicado, lo que hicimos fue explorar los valores haciendo una tabla de frecuencia y encontramos que los valores se repetían, y como en el primer caso, por ejemplo, se ve para la variable condición el valor pasajero en la mayoría, salvo por una que es conductor. Entonces lo interpretamos como un volcamiento de un colectivo similar. Y se desprendieron dos ideas para trabajar en las próximas etapas con esta variable, que es una, obtener un solo registro de cada grupo de radicado que se repetía y unirlos con los que tienen solamente un valor. Esta idea ya se empezó a implementar. Y poder también de esta forma representar la cantidad real de incidentes. Y la segunda idea fue agregar otras columnas a partir de esta, como por ejemplo la cantidad de personas involucradas en el incidente. Otro análisis que hicimos explorando a sexo fue por la condición de persona a cargo de un vehículo, como ser ciclista, motociclista o conductor, y la mayoría resultó el género masculino. Cari, por favor, siguiente. Bueno, entonces, de las dos de las cuatro variables que se podían pensar de imputar, las coordenadas las descartamos porque es la unidad mínima de ubicación, y bueno, quizás se podría pensar por dirección imputarla, pero las direcciones se repiten en las localidades, así que lo descartamos. Pero en el caso de barrio y comuna sí se podría imputar a partir de las coordenadas. Entonces utilizamos esta librería de GeoPy Nominatem, que nos devuelve ciertos datos y los pudimos corresponder por barrio y comuna a medida que los encontraba, en los casos esos, y se pudieron imputar 873 registros para comuna y 921 registros para para barrio, de los que encontró la librería. Entonces, en el resultado, bueno, al inicio se ven esos montos que se ven para barrio y comuna, de valores no nulos, y al final se ve que se incrementaron estos valores. Y eso fue exploración y curación de datos, básicamente.
En esta primera etapa hemos analizado, visualizado y curado nuestros datos. Posteriormente aplicaremos modelos de Machine Learning que nos permitan predecir algunas características de accidentes viales que tienen que ver con la ubicación, el tiempo o ciertos atributos de las víctimas, lo cual puede ser de ayuda para generar estrategias, controles de tránsito y otras cuestiones que permitan disminuir los índices de accidentes. Muchas gracias.